Buenas noches con todos los presentes. Continuando con el ciclo de conferencias El Perú del siglo XVI, en esta oportunidad vamos a contar con la participación de Daniel Miranda. Él es historiador por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y forma parte del equipo de trabajo de Glosas Croniquenses. El día de hoy tenemos una iniciativa muy importante para nuestro grupo que se basa sobre todo en poder explicarles un poco acerca de el uso, el análisis de terminología quechua desde justamente la propia lengua y poder explicarles un poco más o menos de qué trata este tipo de trabajo que viene realizando particularmente Daniel en Glosas Croniquenses. Adelante, Daniel. Bien, gracias. A ver, eh, se logra ver. Acá mi título, na rimaykuna sutinchasqaykumanta, nuqakunan rimaykusqaykichis imayna kay rimaykunawan llank'asqaykumanta, imayna kay rimaykunata nuqayku k'uskikuyku, imayna tz'aqwikuyku. Imaynatataq riki nuqayku kayta tarispa kay rimaykunata qillqakunapi, ñawpa qillqakunapi tarispa, na imatataq rurarayku, no? Chay rurasqaykumanta nuqa rimarisaykichis. Puntapiqa Glosas Croniquensespi chay Glosas Croniquensespa Facebook nimpi nuqayku qillqayku qhechwa simi, no? Imanaqtintaq qhechwa simiri, na chayqa hamusyan nuqa yachasqaymanta, mana nuqa riki yachanichu huk simikunata, nuqaqa qhechwa simita yachaspa riki, nata chay qhechwa simita aswan allinta k'uskikukuyman. España runakunaqa hamuruspa imaymana simikunawan riki tupakunku, achka simikunawan tinkukunku, paykunaqa hamunku Cuba llaqtamanta, Panama llaqtamanta, hinaptinqa chaypi kasyaspa na imaymana runa simikunawan tinkun. Ichaqa imaynatataq yachachwan nacho, imaynatataq yachachwan kay ima simimanta hamusqan chay rimayqa. No, imaynatataq chayta yachachwan. Wakin rimaykunaqa riki kay qhechwa siminchikman rikch'arikun. Wakintañataq nuqa hawaspa haman qhechwa simi kanmanchu, mana aymara simi kanmanchu nispa nikuchwan, ichaqa wakinqa rikch'arikunman. Kaypi nuqa iskaytan churaruni, Macana, Tiangues, kay iskayninqa kay qhechwa siminchisman rikch'arikun, ichaqa manan qhechwa siminchisman manan kapunchu. Kayqa huk simimanta Castilla simi hap'era. Kunanqa kay iskayninqa Castilla simipi kasyan, ichaqa manan riki kay qhechwa siminchismanta ima simimanta kay Andespi, mana kaymanta kay rimaykunata hapikunkuchu. Puntaqa kay Macana, no, imaynatataq riki kay Macana nuqanchis yachaswan kay Andesmanta mana kasqanta, watamanta. Watata hawaspaqa, no, chay qillqapa watanta nuqanchis chayta hawaspaqa, yachachwanmi riki hayk'aqmanta kay rimayta qillqasqankuta, chaymanta ichapas riki yachachwan ima llaqtamanta kay rimayta hapisqankuta. Kay Macanaqa imanintaq na pananapaq nacho, arma. Bueno, chayqa nuqanchis riki qhechwa siminchista yachaspa, ichapas nikuchwan, Macana, maqaymanta, hinaptinqa maqana, kanmi riki chayqa qhechwa siminchispi Macana. Chaymanta kayqa arma kaqtinmi astawan nuqanchis nichwan riki, no, chaymanta hamun, qhechwa siminchismanta, ichaqa manan hinachu. Imaynatataq yachachwan chayta, kay Macana España runakunaqa qillqakurunku, manaraq kay Perú suyunchista chayaspa. Paykuna Cuba llaqtapi kasyaspa, napi Las Antillas chay wach'akunapi kachkaspa, chaypi kaskasparaq riki kayta qillqakunku. Macana kayqa taíno simimanta chamun. Ima watamantataq
kayqa kashan Castilla simipiqa kayta tarimuchwan 1515, no? Waranja pescapachaq chunka pescayuq ishkay chunka watakunapi chay watamantaraq riki kay rimayta qillqakuchkan manaraq kay Perú suyunchista manaraq Tawantinsuyuta chayaspa, no chaynata riki yachasun kay makana qhichwa siminchismanta mana hamuyta atisqanmanta. Chay hinallataq tiangues kasyan, no? Imanintaq tiangues na indiokunapa qhatun, indiokunapa rikuwan, no? Chaynata riki España runakuna qillqan. Kay tiangues ima simimanta hamunman, no? Chaytapas tapukuchwan tia kaqtinmi, no? Kay tia kaqtinpi ichapas tiana, ichapas chaywan t'inkichichwan, ichapas chaywan tupachichwan, ichaqa manan hinachu, imaynatataq yachachwan watamanta, no? Makanapi hina, makanapipas riki yachanchis na hayk'aqmanta kay qillqata qillqasqankumanta, chaynata riki chay hinallataq kay tianguestapas kay tianguesmantapas yachachwan. Kay tianguestaqa México llaqtapi qillqakunku, nacho España runakunaqa ñawpata Mexicuta rin, hinaptin Mexica imperiota thunichin, chay imperiota thunichispa kayta kay tianguesta qillqayta qallariranku. Ñawpa qillqakunapi riki ña kay tianguesmanta rimasyankuña España runakunaqa Mexicopi. Ima watataq waranqa pescapachaq ishkay chunka watakunapi. Chay pachaqa manaraqmi riki kay Tawantinsuyuta chayarakuchu na España runakunaqa, hinaptin manan riki kanmanchu kay Andes suyumanta. Chaynatan riki noqayku rakiyku, chaynatan noqayku t'aqayku, ima simiwantaq llank'achwan nispa. Imaynatataq kay rimaykunata noqayku mana Andesmanta kaqtinqa imaynatataq sutinchachwan. Bueno, chaypaqa riki noqayku maskayku huk llaqtakunapi k'uskikusqankuta, huk llaqtakunapi qillqakusqankuta, hinaptin chay qillqasqankutaqa glosas croniquenses p'anjaman noqayku churamuyku, no? Qankuna riki kaykunata tarispaqa chaypi tarimunkichis huk llaqtakunapi kay rimaykunamanta qillqasqankuta. Bueno, chaynan kayqa. Chaymanta llank'ayniykumanta rimarisaykichis. Kaypiqa kay makana kay tiangues imaynatataq kayta sutinchachwan chayta noqayku mana ruaykuchu, no? Noqayku apamuyku, hinaptin chay apamusqaykuta Glosas Croniquensespi chay p'anjapi churamuyku, ichaqa chihaqta manan noqayku qhispichiykuchu, hukkunan qhispichisqanta noqayku apamusyayku. Hinaptin manan llank'ayniykuchu, no? Imaynatataq noqayku llank'aykuri. Noqayku puntapi sapa rimaypa imayna chay pacha, no? España runakuna chayaruptin, imayna chay pachaqa t'uqyachisqanta noqayku kawsarichiyta munayku. Chayman chayanaykupaq na ishkay sasachakuymi kan. Ñawpaqta imaninantaq chayri, imanintaq. Ishkay kaqpiqa kunankamachu chay rimay kan, chay ishkayninwan noqayku kawsarichiyku, noqayku rikhurichiyku kaqmanta chay t'uqyachisqankuta. Kunankama noqayku noqanchis riki historiata yachaspa, yachanchis riki imayna Castilla simipi t'uqyachisqanta, no? Chaymi kashan Incakunap sutin, Manco Cápac, hina. Manco Cápac, no? Chaytan yuyaychaspaqa, chayta hamut'aspaqa, chay Manco Cápac manan riki chaynallataqchu na kikin Incakuna t'uqyachiranchu. No, chay Manco Cápac t'uqyachisqanchikqa kunan Castilla simipi t'uqyachisqanmi, chayllan chay. Ichaqa noqayku tapukuyku imaynatataq chihaqllatan
inkakunaqa t'uqyachiranku imaynatataq abuelonchis imaynatataq awkisninchis paykuna imaynatataq kaykunata t'uqyachira. Chaytan ñuqayku tapukuyku. Chaytan chayayta munachkayku. Ñawpata kay imanisqankunamanta rimasaykichis. Rimaykunaqa wakinpi hamushan manan hukllatachu, manan hukllapichu hamun. Hamun huñupi. Hinaqtinqa chay huñuqa, kay huñu ukhupi ñuqayku nata imanisqanta tarimuchwan. Chay imanisqanta tarimuspa hawayta qallariykunachu. A ver, k'apaqchu kanman, manachu k'apaq kanman, chaytan hawayta qallariyku. Chaymi riki rimaykunata tupachispa, a ver, hapiqachwanchu chay kaqta, entendellachwanchu chay kaqta, kayta na kay tarisqaykuwan. Kaypi ñuqa chay hawarichinapaq kayta apamuykichis kay killisqa awki. Imanimantaq kay killisqa awki? Ichapas awki kaytaqa astawan yachanchis nachu, kay awki kanman pues caballero hina o manachu inkakuna ukhupi kara awki, chay puesto kara, chay cargo. Hinaqtinqa kayqa mana sasachakuyniyuqchu. No sasachakuyqa kasyan kay killisqa. Imanimantaq killisqa? Qhas wasiminchispitaq riki na kasyan velarqa, chaymanta posvelarqa, no chay ishkaymi kasyan. Castilla simipiqa manan kanchu. Hinaqtinqa Castilla simipi kaykunata qillqaspaqa manan kay qhichwa simipi sapaqchasqanchista paykuna mana qillqankuchu. Hinaqtinqa manan yachanchischu kayki imayna ñawpata t'uqyachisqankuta, no yachanchis riki imayna Castilla simi rimaqkunaqa uyarisqankuta, chayllatan yachanchis. Hinaqtinqa kayki kawsarichinapaq na rinanchis riki ima nisqanman, no? Imanimantaq kay killisqa? Holguinpa simitaqenpi kashan kay qhillini, no? Chayllan riki sichpaykun, chayllan asuykun. Ichaqa imanintaq kayri? Imatapas awaspa t'inkichiy, chaytan nin. Hinaqtinqa kay killisqa awki ichaqa kay killisqa awki huk runap sutin, antropónimo. Huk runap sutinchu kanman, kaychu kanman? Bueno, mana riki kaypi ninchu unir, no? Nisyanman kaypi killisqa t'inkichishqa, unido. Ichaqa chaychu kanman chaypaqchu sutin? Chaypaqchu chayqa sutin kanman? Chaytan riki ñuqayku tapukuykuspa chayaykuchwan na allin t'uqyachikuyman. Kaypiqa manan ñuqaykupa manan ch'uyanchaykuyniku kanchu. Manan chay kanchu. Manan huk opción kanchu. Chaymi riki. Kayan kan ichaqa kayqa manan allinta mana k'apaqta haykuptinmi manan kayta riki aqllaykumanchu. Chaymi chayqa. Hinaqtinqa riki na kay significadowan manan ñuqayku allinta nata imanisqanta hispichiyta atispa kaytaqa ñuqayku qhichuyku. Manañan riki churakuykuchu. Ichaqa riki kay tukuy tarikusqaykuta, kaykunata kay tarikusqaykuta riki chaytaqa qamkuna tarimunkichis Los Crónicenses p'anjapi, chaypi riki tarinkichis, no astawan
astawan mas kananchispa. Bueno, chayqa huk. Kunanqa iskay kaq. Rimayqa kunankama kasqanmanta. Kayqa ancha chanin, ancha valen kayqa. Chaynatan riki wakin rimaykunaqa kunankama kasyan. Inkakuna pachamanta, Inka pachamanta kunankama wakin rimaykunaqa kasyan. Chay rimaykunata tarispa riki sutinchachwan no, ñawpa qillqakunapi tarikusqanchista. Imaginatataq chayta ruwachwan, no? Kaypiqa chay hawarichinapaq kayta churamuni, kay tupa. Manachu tarinchis tupa, topa achkata, no? Tupa amarupas kasyan, achka tupakuna kan, no? Tupa amaru, chaymanta tupa yupanki, chaykuna kasyan. Wakinqa kay tupa tinkuchin nawan tupay, no? Tupaywan. Imanintaq tupay tinkuy. Ichaqa riki chay tupay Castilla simimanta hamuptinmi, no? Castilla simipiqa kan toparse. Chay toparsemanta hamuptinmi manachu sina chayqa allin sutinchakuychu. No imayna yariki ninkakunaqa churakunmanku Castilla simimanta hamuq rimayta. Manan riki chay rimaywan sutichakunmanku. Chaymi huk tupata maskana kasyan. Chaypi tarinchis kay tupa kan. No kunankama kachkan wakin runakunapa apellido manachu tupa. Chay hariki na ñawpa inkakunaman chaymanta hoho sutikunaman riki asuykachichwan, anchuykachichwan. Imayna riki paykuna t'uqyachinku kayta tupa nispa. Chaynata riki tarisyanchisña. No? Castilla runakuna, España runakuna qillqasqanku tupa kunan yachanchisña tupa kasqanta. Kayqa kunankama kaqtinmi. Kay sutiqa chinkaqtinqa manan riki hayk'aqpaq yachanchismanchu kara. Mana hayk'aqpas. Ichaqa manan chayllachu, no manan sutillachu. Kasyanmi huk rimay Qusqupi tupay. Manachu nishanku naqayru tupa, k'uyu tupa, chaymi kasyan, chaypas kasyan. Chaywantaq riki kaytaqa sutinchachwan. Chaymanta kasyan kay kaqcha inga. Kaqcha inga, no? Chaynatan na España runakuna uyarinku, kaqcha inga hinaqtin chaynata qillqakunku. Ichaqa chaynallataqchu inkakunapas t'uqyachiranku ichapas mana. Ichaqa imacha kara chay chihaypaq t'uqyachikuy. Bueno, kunan riki kusikuchwan kayqa kunankama kaqtinmi. Imayna apellidopi. Kasyan riki kunan nachu kay apellido. Imayna paykuna t'uqyachinku qaqcha inka nispa. Chaynata riki yachanchis kay kaqcha inka ñawpa qillqakunapi tarisqanchikqa kaynata t'uqyachina kasyan, no? Qaqcha inka nispa. Kayqa kunankama kaqtinmi. Chaynatan riki kay iskayninta tupachichwan, tinkuchichwan nata yachachwan nachu. Yachachwan imayna kara chay chihaypaq t'uqyachikuyqa. Chaymanta hamun chay iskayninta ichaqa mana tariqtinchikqa imata ruwasun, imanasunman. Bueno, chayna kaqtinqa wakin ñankunallaraq kasyan. Hukqa chay rimayqa imataq, no? Chaymanta imapitaq rikurimun, imapitaq chay rimayqa kasyan, imaynatataq Castilla runakunapas chayta qillqakuran, chaytapas riki hawaspa yachachwan, no? Achka
na achka español runakunaqa chay kikin rimayta qillqaykuspa mana llapan riki kaqllatachu qillqakunku, no sapa runaqa hukniraqta uyarispa hukniraqta qillqan, hinaptinqa chay hukniraq kayninkupi nata chaykunata hawaspa mayninpi mana sapakutichu ichaqa mayninpi riki yachachwan wakillanta, no kaypiqa karan kay sonido, no kay runa kaynata qillqaptinmi, kay huk runaqa hukniraqta qillqaptinmi, chaykunata tupachispa, chaykunata tinkuchispa yachachwanmi. Imaninmantaq, bueno, chayta yachachwan riki topónimo kaqtinqa, na antropónimo kaqtinqa, ichapas runakunapa apellidollampi kanman, ichapas na quchakunallapi kanman, no chaykunata hawaykuspa na hawayachuwan. Chaymanta ñawpa qillqakunapi imayna qillqakunku, no? Chaymanta noqa rimarisaykichis, rimaruykichik, ichaqa manan chayllachu, kashan riki colonia pachapi Castilla, España runakuna hamuptin riki paykuna qillqakunku Castilla simipi riki, no chayqa siminku kaqtin, ichaqa qhichwa siminchispipas qillqara. Chaymanta noqanchis qhawayunanchis kashan riki chay ishkayninta, no? Castilla simipi qillqakusqankuta, imayna qillqakusqankuta Castilla simipi, chaymanta kay qhichwa siminchispi qillqakunatapas qhawananchismi kachkan. Imaynatataq paykuna chay qhichwa siminchispi qillqasqankuta qhawaspa na pisillatapas yacharichwan nata t'uqyachikuyta, no? Chaytan hinaptinqa chay ishkayninwan mana atispa, kay ishkayninwan riki mana llapanta yachachwanchu, wakillanta yachachwanmi, ichaqa nata astawan pues q'uskikukuspa, astawan maskaykuspa, astawan riki yachachwan. Bueno, chayllan kayqa, na sunqumanta pacha allichayuykichis, nata pukuynikichis kaqtinqa noqa kutichisaqmi. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por tu participación. Sin duda, para Glosas Chroniquenses es importante poder compartir también este tipo de iniciativas en torno a la puesta en valor, particularmente de lo que es la importancia de la lengua quechua para los estudios del siglo XVI. Yo quería aprovechar la oportunidad también para preguntarte, aprovechar que estás aquí presente, preguntarte sobre cuál consideras que son las nuevas posibilidades, los nuevos aspectos a tener en cuenta a partir del aporte de entender el quechua, como tú lo estás haciendo en tu investigación, para poder estudiar el siglo XVI andino. A ver, Castilla significa mancheja. Bueno, primero ver la diversidad dialectal, ¿no? Bueno, Coscoyacta Ukupijari, que Achkari Maikuna ya Chinkarapun, ¿no? Y eso lo podemos ver, pues, cuando uno compara, digamos, bueno, es que las lenguas cambian, pero hay zonas donde cambian más, zonas donde cambian menos. Entonces, tener un buen conocimiento interdialectal, sobre todo de áreas más conservadoras. Para el caso de los incas, por ejemplo, o sea, uno puede ver que hay mucha correspondencia entre quechua cusqueño antiguo y quechua cusqueño moderno, pero la hay mucho más con las áreas circundantes al Cusco más que con el Cusco mismo, ¿no? Entonces, hay vocablos que en el Cusco han desaparecido, pero se han mantenido en Puno o en zonas de Apurímac. Por ejemplo, les puedo dar el caso de Gesachaj, ¿no? Gesachaj es un vocablo que parece que en el Cusco moderno no se dice, pero lo registra Betanzos. Ahora, ¿dónde hay actualmente Gesachaj? Pues en Puno, ¿no? O otro ejemplo puede ser Yanay, Yanay que era el verbo para decir probar, intentar, pues igual, ¿no? Eso hasta donde yo he visto, pues en el Cusco ha desaparecido totalmente, pero en Puno todavía se usa esta palabra.
Pero este tipo de alcances, pues solo los podemos saber con un buen conocimiento interdialectal. Por ejemplo, en el caso de Quillisca, no he encontrado yo que se conozca Quilli como lo de unir cosas que registra Olí. Bueno, eso, pues igual, hasta donde yo he visto, pues no hay en Cusco, pero sí hay el Quilli ayacuchano, ¿no? Yo creo que si hay ayacuchanos viendo esto, podrán ver el Quilli, ¿no? Este tipo de arco, que para ellos debe ser muy normal, pero claro, es porque son ayacuchanos, ¿no? Una persona que no es de esa zona, pues puede parecer Ujú. algo raro, y nos ayuda esta diversidad de vocablos a tener una idea de, de interpretación del pasado prehispánico, ¿no? Ahora, también hay mucha variedad que se ha perdido, entonces probablemente buscando en los castellanos regionales a ver qué ha sobrevivido, quizás con eso también nos podamos hacer una idea para interpretar, ¿no? Muchas veces, pues, tenemos los vocablos ahí eh, y, bueno, no sabemos cómo abordarlos, ¿no? Ahora, yo quisiera añadir otra cosa, sobre todo en base a la última publicación que ha hecho César Itier, y es que en la colonia se escribió en quechua bastante, quizás no tanto como en otros idiomas indígenas, comparando, por ejemplo, con México, ¿no? Pero hay cierta cantidad de textos con mucha información valiosa y sobre todo es muy interesante ver los esfuerzos de españoles eh, que querían que nosotros, ¿no? Los indígenas, nosotros los de acá, captemos el cristianismo. Entonces, en ese esfuerzo nos han dejado mucha información religiosa, mucha información sobre la vida cotidiana, incluso de esa época, ¿no? Y es una época que no es muy distante al periodo incaico. Quizás ir más atrás sí ya es mucho más complicado, pero por lo menos nos ayuda a entender ciertas cositas, ¿no? Del periodo incaico y bueno, no se puede pues abordar esas fuentes sin saber la lengua, ¿no? Muchas no tienen traducción o a veces lo que parece ser su traducción pues no lo es del todo. Eh, Muchas veces las versiones en castellano parten porque las autoridades españolas querían evaluar qué es lo que se estaba proponiendo, ¿no? Obviamente no sabían quechua, así que solicitaban a los que habían hecho estos textos, pues una versión en castellano que ellos puedan analizar, y pues no siempre es una traducción fiable, ¿no? Es muy interesante lo que mencionas porque tiene que ver también con el trabajo, por ejemplo, interdisciplinario, no solo que se recomienda para los estudios andinos en general, sobre todo desde las ciencias sociales y humanidades, sino particularmente también, como has explicado en la presentación, en torno al derrotero, al norte que llevamos a cabo en glosas croniquenses, ¿no? Justamente aprovecho también para informarles a todas las personas interesadas en este tipo de temáticas de investigación o de manera de abordar un tema de investigación, es que en Glosas Croniquenses también contamos no solo con un glosario que está en proceso de crecimiento constante, ya tenemos más de 20 cronistas glosados, sino también en una sección muy importante para nosotros, en donde sobre todo Daniel ahí ha podido desarrollar su propio aporte a partir de justamente lo que nos ha comentado en torno a estas notas, en donde justamente tú, Daniel, puedes ahondar un poco más acerca de rastrear, ¿no? Histórico-lingüísticamente, por así decirlo, la terminología, no solamente del vocablo indígena, sino quizá poder establecer alguna sugerencia o algún acercamiento de qué tipo de lengua sería, ¿no? Para la época, y que esto resulta fundamental, sobre todo, ya sea si quieres utilizar ese término para un estudio histórico o quizá para algunos colegas también lingüistas que quieren aproximarse en torno a este término que como hay que recordar es utilizado sobre todo por personajes que están situados en el siglo XVI, pero que también responden a sus propios intereses de la época, ¿no? Que es un proceso muy dinámico, muy de transformación y que sin duda alguna uno de los elementos fundamentales para entender a la población indígena, que es particularmente nuestro interés, es justamente a partir de la lengua, ¿no? Eh, para terminar, Daniel, eh,
sé que tú sabes lo que es este nuevo trabajo, este reciente trabajo de César Itier. Quizá este trabajo también nos lleva a, a recordar la importancia de nosotros como, por ejemplo, historiadores, de no dejar de lado la importancia del avance de la lingüística, ¿no? Eh, ¿Qué podrías tú decir, por ejemplo, a las personas que están interesadas en estudiar, por ejemplo, terminología quechua a partir de los estudios lingüísticos que se cuenta ahora en la actualidad? Has mencionado a Alguín, has mencionado, por ejemplo, a Betanzos como un cronista que manejaba justamente la lengua, tiene mucha terminología indígena, ¿no? En la suma y narración de los incas, en su obra. Eh, pero a partir de tu propia experiencia, ¿tú qué consejo podrías dar, por ejemplo, a quienes se inmiscuyen en este tipo de labores de investigación utilizando la terminología indígena? A ver, el primer consejo que yo les daría es hay que saber español en este momento, ¿no? Porque creo que eso se nos suele olvidar y claro, no sabe la teoría, las lenguas cambian, pero a la hora de aplicarlo, bueno, pareciera que uno olvida eso, ¿no? Así que parte de saber que captaba un español, ¿no? Uno sabe que el castellano medieval tenía varios sibilantes y con esos sibilantes llegan, pero claro, tenemos el problema que no sabemos, o sea, no conocemos totalmente el cuándo es que estas sibilantes comienzan a fusionarse, ¿no? Y bueno, por lo que intuimos en base a lo que los españoles han escrito, el quechua, por lo menos el quechua sureño manejaba todavía dos sibilantes, quizás tres, pero bueno, eso yo creo que es muy debatible. Claro, el quechua, digamos, central y del norte del Chinchay-Suyo sí maneja sa y sha todavía, son sonidos diferentes, pero el quechua cusqueño probablemente también los distinguía en ese siglo. Y esas diferencias son plasmadas según el castellano que se maneja, ¿no? O sea, una persona, sobre todo del siglo XVI, de la primera mitad, que muy probablemente todavía maneja sibilantes, pues va a reflejar esa diferencia, ¿no? Ahora, una persona de más allá del siglo XVI, como es Holguín, que ya es del XVII, seguramente él ya no distingue sibilantes, y ahí tenemos otros problemas de representación, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes de estos problemas primero, ¿no? Lo segundo que diría como consejo es ser consciente de los cambios que ha tenido el propio quechua y luego también ser consciente de la infinidad de lenguas que habían, porque no estamos seguros de muchas lenguas. Por poner un ejemplo, ni siquiera sabemos qué lengua se hablaba en Lima, ¿no? Mucha de la terminología que hay en Lima, pues no es fácilmente explicable, salvo quizás hay un superestrato incaico que hay, bueno, eso puede ser quechua, sí, pero más abajo pues ya es más difícil, ¿no? Entonces, ser conscientes de hasta dónde llega el quechua y cómo, luego estar también atentos a que puede ser un idioma distinto, ¿no? Me parece que se plantea ahora con más fuerza la posibilidad de que en el Cusco haya habido varias lenguas, una, pues la propia lengua de los incas, que seguramente es una lengua cusqueña muy antigua y de la que solamente queda vestigios en el quechua cusqueño moderno, pero que nunca ha sido registrada, ¿no? Entonces así vamos a toparnos con vocablos quizás muy regionales y con los que no vamos a saber cómo lidiar, bueno, al menos con lo que sabemos ahora, ¿no? Entonces, existe esa posibilidad de no saber muchas veces ante qué lengua estamos, no saber con qué agruparlo. Bueno, me parece que esos dos consejos son, bueno, sí, un tercero, partiendo de esto del cambio que tienen las lenguas, es también estar habituados a cómo era el quechua de este siglo, ¿no? Del siglo XVI. También la procedencia de los autores ayuda mucho, ¿no? O sea, ayuda mucho, por ejemplo, saber que González Solín escribió en el Cusco, y así podemos aplicar su terminología con mucha seguridad al Cusco, pero aplicar la terminología de Holguín quizás a zonas del centro del Perú ya es muy problemático, ¿no? Me parece que ahí sí uno tendría que tener mucho cuidado.
Em, por ejemplo, Castomonte, no me acuerdo el nombre, pero hay un autor que es huanuqueño. Él Ujú. no publicó diccionario, pero sí publicó textos en quechua. Entonces, probablemente en base a lo que él ha publicado, o sea, analizando lo que él ha escrito, Eso puede podemos rastrear. tener un mejor Mm. acercamiento pues, a los quechuas centrales, a Huánuco. ¿No? Entonces, siendo conscientes de estas referencias, de dónde son los autores, pues su vocabulario va a variar, ¿no? Entonces, así Interesante. podemos tener mayor seguridad de cómo aplicarlo. Lo interesante es que justamente en glosas lo que se viene trabajando es eso, ¿no? Tener esa proyección de que la lengua es una herramienta fundamental para poder entender la mentalidad de la población indígena, la visión de la población indígena, pero claro, hay que de alguna forma decodificarla a partir también de que hay que situar el significado de la lengua en el contexto del siglo XVI, ¿no? Como mencionas, pero los casos también son particulares. No es lo mismo hablar de Holguín que hablar, por ejemplo, de Bertonio, ¿no? O de Santo Tomás. Cada autor tiene su propio, bueno, también tienen sus propios intereses y responden también a su tiempo y espacio, ¿no? Particularmente en glosas, con eso también aprovecho para invitar a todos nuestros seguidores a que nos puedan visitar. En glosas, sobre todo, lo que estamos interesados es poner en valor justamente lo que menciona Daniel, esta terminología, no solo quechua, en general indígena, del espacio andino del siglo XVI, a partir de las obras que se han publicado, las conocidas crónicas que se han publicado en el siglo XVI, ¿no? Que como ha mencionado Daniel una etapa dinámica de transición y que permite también estudiar desde los inicios del contacto español, justamente estudiar a la población indígena, ¿no? Y cómo este contacto se empieza a registrar y recuperar también esta importante forma de poder entenderlos a partir de la terminología de la época, ¿no? Para terminar, Daniel, algunas palabras finales que desees compartir a nuestros usuarios. Sí, bueno, investiguen todo lo que puedan, sobre todo recogiendo vocablos locales, porque al final la suma de eso, pues nos puede dar una mejor idea de cómo fue antes, quizás no siglo XVI, pero por lo menos antes, y podemos tener pues también más herramientas, ¿no? Entre más investiguemos, pues más variantes locales puedan ser registradas, tendremos más herramientas para la interpretación. Muchas gracias. Estoy seguro que pronto ya vamos a volver a reunirnos y nos comentarás un poco también de ese tipo de trabajo que estás realizando, ¿no? El trabajo etnográfico, ¿no? De recoger justamente esta terminología que es muy importante, que si bien está situado a la actualidad, pues también nos permite entender cómo esta terminología ha ido cambiando o ha ido perdurando a lo largo del tiempo para poder entender y ir un poco hacia atrás, ¿no? Lo que decía Mark Bloch, este análisis de la historia desde el presente hacia el pasado, también es una forma de poder entender, ¿no? Este tipo de temas de investigación. Bueno, Daniel, te agradezco por tu participación. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Síganos, no se olviden de seguirnos por nuestra página de Facebook y sobre todo visiten nuestra página web de Glosas Croniquenses. Ahí ustedes van a poder acceder al glosario de terminología indígena a partir de las crónicas que se han ido glosando del siglo XVI y también otras herramientas útiles como por ejemplo mapas de recorrido de los cronistas. Por otro lado, también está la lista completa de términos y pueden encontrar también notas que justamente Daniel ha podido editar a partir de estos aspectos que nos ha explicado el día de hoy. Muchas gracias con todos y que tengan buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, Daniel. Hasta luego.